Bien, buenas noches, bienvenido a aquellos que nos visitan. Yo a veces saludo a gente diciéndole bienvenido, dice ya hace varios días, ya hace varios domingos que vengo. El problema es mío, no de ustedes, así que bueno, igual bienvenidos para todos. Eh, Así que vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a vamos a ir con el tema de los jueces. Vamos a hablar de un juez, muchas gracias, lo iba a pedir. Vamos a hablar de un juez raro en la Biblia. Ahora vamos a ver algunas cosas del por qué. Permiso. Vamos a hablar acerca de Sansón. Ustedes saben que Sansón fue una de las primeras historias que yo leí cuando era chico. Cuando empecé a leer mi Biblia era, no sé cuántos años, pero era chico. Y me gustaba porque para mí era como una historia de amor, donde Sansón se enamoraba. Hoy de grande leo la historia y pobre Sansón, un chiquero lo que hizo. Pero cuando era chico me acuerdo que tardé un montón porque leí un poquito, después leí otro poquito. Son 4 capítulos nomás, se leen en un rato. Una tarde, un ratito, 20 minutos lo lees la historia. Pero me acuerdo que era chico y me gustaba la historia por esta cuestión de que él se enamoraba. Hoy vamos a ver de que no fue nada bueno lo que hizo Sansón en su vida. Pero bueno, antes de arrancar con la historia quería algo que una vez dijo nuestro hermano Pepe y quiero replicarlo. Él una vez habló sobre las vasijas y él dijo, yo traigo un poco de aceite, como en el caso de la viuda, y que Dios haga el milagro de llenar cada una de sus vasijas. Y eso es lo que mi pensamiento en esta noche. No tengo mucho para entregar, es solamente un poquito de aceite, pero confío en que Dios tiene el poder y puede hacer el milagro de llenar tu vasija con su palabra y con su espíritu. Así que le voy a pedir a los chicos que puedan poner el versículo de Jeremías 17:9. Dice así la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora cuando veamos la historia de Sansón vamos a ver por qué arranqué con este versículo. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Sansón fue una persona que en toda su vida se guió por su corazón. En toda su vida su corazón fue el que dictó todas las decisiones que tomó. Pero antes de entrar en la vida de Sansón, seguramente ya lo hemos dicho en las otras reuniones hablando de los jueces, hay un ciclo que se cumple en el periodo de los jueces, que es que, dice la palabra de Dios, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano en este caso de los filisteos. Entonces tenemos los hijos de Jehová que hacen lo malo ante los ojos de Dios, Dios que los entrega, dice así, son afligidos o los entrega en mano de los enemigos. El pueblo de Dios llega un momento donde llega al colmo de la opresión y reconocen nuevamente a Dios, le piden a Dios que los ayude, que los salve, y Dios levanta un juez, el juez liberta al pueblo del enemigo y la rueda vuelve a girar. Pasa un tiempito, se vuelven a olvidar de Dios, Dios vuelve a afligirlos y vuelve la ruedita. Así durante muchos años esto pasó en el pueblo de Israel. Y esto nunca perdamos de vista que es lo que muchas veces pasa en tu vida y en mi vida. Esta rueda de no agrado a Dios, viene algo que me hace pensar que estoy mal, vuelvo a clamar a Dios, Dios me restaura y volvemos al ciclo. Lo ideal que sería que uno permanezca fiel al Señor y no tenga que ser afligido. Quiero explicar esta cuestión de que Dios los entregó. A veces pensamos de que uno se porta mal y Dios castiga, ¿no? Y que Dios, hago algo mal y Dios, viene con el garrote y me va a dar en la cabeza. Quiero explicar qué significa esta expresión de los entregó. Esta expresión la encontramos también en el Nuevo Testamento y en la traducción del hebreo al griego usa la misma palabra, que es la palabra paredokem. ¿Qué significa esta palabra? Significa que es ponerse a un lado, es correrse de la situación. ¿Qué es lo que hace Dios en esto de que los entrega? El pueblo de Dios lo que está haciendo es
ponerse en una situación donde le dice a Dios, Dios, no queremos que nos defiendas, no queremos que nos cuides. Y Dios dice, listo, me pongo a un costado, y ahí es donde viene el enemigo y aflige al pueblo. Para que lo entendamos acá está el pueblo de Israel, acá está el enemigo que nunca perdamos de vista que el enemigo siempre está queriendo atacar. Y esto pasa en tu vida y en mi vida. El enemigo siempre está queriendo atacar. Siempre está intentando entrar en tu vida, de hacerte caer, de hacerte tropezar, de que metas la pata. Pero acá en el medio, lo voy a ejemplificar con mi mano, esto es Dios, que pone la mano. Y el enemigo quiere atacar, pero va a chocar con Dios, que defiende a su pueblo, y en nuestro caso que defiende tu vida y mi vida. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Dios, en esto de que dice que hacían lo malo ante los ojos de Dios, lo que decían es, Dios, ¿podés correr la mano que queremos hacer lo que se nos antoja? Y Dios dice, no hay problema, plum, corre la mano. Y el enemigo que siempre quiso atacar, pero que había algo que lo detenía, lo que lo detenía ya no está más, y el enemigo entra con toda la furia, con toda la fuerza. Eso es lo que significa que Dios los entregó. No es que Dios dijo, bueno, ahora vengan acá está este pueblo, blum, que los invadan. No, el pueblo no quiere que Dios los defienda. Dios se corre porque el pueblo no quiere, y el enemigo aprovecha la situación para afligir al pueblo. Y esto pasa con tu vida y con mi vida. Muchas veces decimos, Dios, ¿podés correr de mi vida? ¿Me dejás que quiero hacer la mía? ¿Me dejás que quiero decidir yo? ¿Te podés correr un poquitito? ¿Y sabes qué hace Dios? Dice, listo, no hay problema. Me pongo a un costado, está ahí Dios, pero no va a intervenir porque Él no obliga, en tu vida no te obliga ni me obliga a hacer lo que nosotros no queremos. Ahora bien, el pueblo de Dios, después de un tiempo que el pueblo era afligido, dice que clamaban a Dios. Esto para que ustedes después lo vean, es lo mismo, el mismo ejemplo que usa Pablo en Romanos 1, cuando dice que los entregó a una mente reprobada. Y vos decís, mirá este Dios. En realidad el hombre no quiere que Dios intervenga en su vida, y Dios nuevamente se pone a un costado, y el hombre sin Dios hace estragos. El hombre sin Dios hace estragos. Y después el pueblo dice que va a clamar a Dios. Y siempre que en el libro de los jueces aparece esta expresión de que clamaron a Dios, es un arrepentimiento genuino del pueblo de Dios. Porque si el pueblo no se arrepiente, Dios no puede obrar. Si el pueblo no está realmente arrepentido, Dios no puede actuar. Y esto también pasa en tu vida y en mi vida. Solamente hay una cosa, lo quiero leer porque si no lo voy a decir mal. Lo único que impide que Dios perdone, o para que Dios perdone, es la falta de arrepentimiento. Lo único que Dios no puede perdonar es cuando tu vida no estás arrepentido. Después, en cualquier otra situación que vos te arrepentís delante de Dios, Dios perdona. En Cristo Jesús, Dios perdona. Por eso cada domingo predicamos el perdón de pecados. Predicamos que Cristo Jesús vino a este mundo a morir y a derramar su sangre, y Dios le resucitó para que tengas la oportunidad de arrepentirte y de obtener la salvación de tus pecados. Pero te tenés que arrepentir. Si no hay arrepentimiento, no hay posibilidad de perdón. Y acompáñenme solamente a un pasaje acá nomás en Jueces, a unos capítulos. Me olvidé de poner, perdón, tengo una alarma porque si no me voy a pasar. Ya está. En algún rato va a sonar. Capítulo 10, desde el verso 10, porque acá vamos a ver que pareciera como que Dios no perdona a su pueblo. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Mahón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Y decimos acá, epa, ¿qué pasó con Dios? ¿No era que si uno clamaba,
Dios perdonaba. ¿Qué pasó con Dios? Que en este caso dice, no los voy a perdonar más, o no los voy a librar más. Fíjense el 14, andad y clamad a los dioses que os habéis elegidos, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Dios le está diciendo, ¿ustedes eligieron estos dioses? Vayan, clamen a ellos, ¿por qué vienen a mí? Si ustedes tienen sus dioses, eligieron sus dioses, ¿por qué no van y claman a ellos? Fíjense el 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. 16, fundamental. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. El pueblo de Dios clamó a Dios, pero todavía tenían en el bolsillo los dioses, los Baales. Y Dios le va a decir, ustedes vienen a clamar a mí, ¿por qué no van a clamarle a los dioses que se eligieron ustedes? Si yo ya los libré un montón de veces, pero ahora vienen a clamar a mí, clamen a los Baales, si los tienen ahí en los bolsillos. Y el pueblo va a reconocer su pecado, va a destruir a los Baales. Dios dice en una figura que se angustió, ¿sí? Se llama antropopatía. Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel y los va a librar. Quizás estás clamando a Dios y decís, che, al final todo me sale mal. Al final, ¿dónde está Dios? Si yo clamo a Dios. Pero ¿no será que tenés a veces esos dioses en el bolsillo todavía? ¿No será que hay cosas que todavía no estás entregando? ¿No será que hay cosas que todavía no le estás dando a Dios? Y crees que estás arrepentido, pero en realidad no te arrepentiste. Que en realidad todavía no le entregaste tu vida a Cristo. A veces decimos, Dios me castiga. En realidad no es castiga. Es la consecuencia de las elecciones que tomás en tu vida. Dios no castiga. Si Dios hubiese querido castigar en el Edén, hubiese hecho mucho más fácil. Eran solamente dos, nadie se enteraba, Adán y Eva pecaban, plum, listo, se acabó la historia del hombre. Si Dios hubiese querido castigar, hubiese terminado la historia apenas comenzó. Pero Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que te ama, Dios es un Dios que quiere tu vida, quiere tu corazón, quiere tus decisiones, quiere todo que le entregues a Él. Tenemos que conocer quién es Dios. Dios es un Dios de amor. Si Dios quisiera castigar, no hubiese entregado a Cristo para darte vida, vida eterna y vida abundante. Quizás tenemos que empezar a reconocer que cuando nos va mal son las consecuencias de las elecciones que tomamos. Volvemos ahora sí a la historia, después de esta pequeña introducción de lo que es que Dios los entregó y del clamor a Dios, que es arrepentimiento genuino. Empieza la historia hablando de un hombre llamado Manoa, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los papás rapidito. Voy a hacer un popurrí, si se quiere, de la historia. Después léanla, es una historia emocionante para leerla y a veces nos deja con algunas dudas. Pero vamos a ver algunas cosas. Dice acerca de los papás, Manoa era el papá de Sora de la tribu de Dan. La mujer, no se dice el nombre, pero sí se dice que era estéril, o sea que no podía tener hijos. Se le va a aparecer un ángel a la mujer y le va a decir que va a concebir. No está su marido, el marido va a decir, Manoa va a decir que vuelve a aparecer el ángel vuelve a aparecer y le va a dar las instrucciones. Le va a decir a la mujer que el niño iba a ser nazareo. No podía tomar ningún producto de la vid, ¿sí? Nada fermentado. No se podía cortar el cabello. No podía tocar cuerpo muerto, entre otras cosas que no podían hacer por este nazareato que iba a ser de por vida. Así que la mujer se tenía que cuidar de estas cosas y Sansón en su vida también se tenía que cuidar de estas cosas, pero vamos a ver que en ningún momento cumplió con esto que Dios había querido hacer en su vida. Manoa quiere hablar con el ángel. Algo interesante para aquellos que quizás somos padres, dice el versículo 8, 13:8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste
vuelva ahora para a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Esta intención de Manoah de buscar instrucción de parte de Dios de qué era lo que tenía que hacer con este niño. Y hoy acá somos un montón de padres. Y qué bueno es que podamos pedirle a Dios instrucción de qué tenemos que hacer con nuestros hijos, cómo debemos criarlos, cómo debemos educarlos. Hoy tenemos la palabra de Dios, que es la que nos enseña, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender o a buscar, a saber buscar cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo debemos enseñarle a nuestros hijos acerca de esta vida que a veces parece tan dura, pero a veces lo hacemos mucho más dura de lo que realmente es. Ahora sí vamos a ver algunas cosas acerca de la vida de Sansón. Tenía una frase, leí el del corazón, y tengo otra frase, otro versículo que no es bíblico, que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto lo encontramos en Spider-Man, Peter Parker, ¿no es cierto? Aquellos que hemos visto la película. Ustedes saben que Peter Parker entendió lo que Sansón no entendió en toda su vida, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto es lo que Dios había querido hacer con Sansón, pero Sansón nunca lo comprendió. Nunca tuvo esa responsabilidad que Dios le había dado. Vamos a ver que Sansón es un hombre que en todo el relato va a decir que él siempre estuvo descendiendo. Siempre descendió. Y si bien tiene que ver con una cuestión geográfica, ¿sí? De que uno si está en un punto alto y va a un punto bajo, desciende. Pero tiene que ver con una cuestión también espiritual. Conlleva esto de descender a una connotación espiritual en la vida de Sansón. Fíjense que en el capítulo 14, verso 1 dice: descendió Sansón a Timnat. Después vamos a ver qué hizo ahí. Versículo 5: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Otra vez Sansón descendiendo. Versículo 7: descendió pues y habló a la mujer. Otra vez Sansón descendiendo. Versículo 19: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón, que es una de las ciudades de los filisteos, y mató a 30 hombres. Otra vez descendiendo. 15:8 dice: y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en una cueva. Otra vez Sansón descendiendo. 16:1: si bien no está la palabra descendió, también descendió al lugar que es Gaza. Fue a Gaza y así se juntó a una ramera, no a tomar mate, ¿no? Después lo vamos también a decir. Y el versículo 4: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Y si es un valle, está en la parte más baja. Otra vez Sansón descendiendo. Y vemos que un hombre que constantemente en toda su vida siempre fue en descenso. Siempre fue hacia abajo. Y así terminó. Siempre fue en descenso. La historia de Sansón es para saber qué cosas no tenemos que hacer. Es como el mal ejemplo que no tenemos que imitar. Es un hombre que Dios le dio una capacidad especial, una fuerza totalmente sobrehumana. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero que siempre se condujo por lo que él quiso. Nunca puso a Dios en la mira, si bien Dios lo utilizó igual, que no significa que lo haya aprobado. ¿Sí? No significa que porque Dios utilizó la vida de Sansón haya aprobado su vida. En ningún momento Dios aprobó la vida de Sansón. Fue un chiquero, fue un desastre. Siempre descendiendo, siempre haciendo la suya. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver 3 aspectos. Podríamos dividirlo en otros o en distintos. Pero Sansón fue un hombre dominado. Yo tomé 3 cosas: dominado por su corazón, dominado por su carácter y sus emociones, y dominado por su pecado. Sansón en toda su vida tuvo estos 3 problemas. Siempre fue dominado por estas cosas. Fíjense que capítulo 14 va a arrancar la historia.
Dice que se enamora de una mujer de Filistea. Capítulo 14, verso 1. Descendió Samsón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomáis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Samsón respondió a su padre: tómame esta, porque ella me agrada. Acá vemos un hombre que solamente le importaba lo que sentía en su corazón. ¿Quiénes estamos casados acá? Imagínense si estuviésemos hoy con la primera que nos agradó. Ninguno estaría con la que está al lado seguro, o alguno. Imagínate, ¿no? Hagamos historia. Mejor no, ¿no? Bueno, no importa. Alguna historia podemos hacer, algo se sabe. Pero imagínate si yo estuviese con la primera que me agradó en mi vida. Obviamente no estaría con la mujer que hoy tengo a mi lado. Porque uno no se debe manejar de esa manera. Pero Sansón vio a una mujer, se enamoró y dijo: yo quiero a esta es la que me gusta, esta es la que yo quiero. Y el papá le dice: pero escúchame, Sansón, hay mujeres en el pueblo, hay mujeres lindas también que son las que Dios espera para que elijas. Yo quiero esta y quiero esta. Y punto. Y se acabó. Un hombre dominado por su corazón. Quizás sos una persona enamoradiza y me siento identificado. Yo no voy a contar mi historia, pero siempre fui muy enamoradizo. Los que tienen años me conocen. Pero uno busca si realmente lo que uno está enamorado es lo que Dios está esperando para la vida de uno. Por eso no hay que metejonearse con la primera que nos gusta y decir: bueno, yo quiero esta, yo quiero esta, yo quiero esta. Así le fue a Sansón. Insistió a sus padres, dijo: tómame esta porque ella me agrada. Solamente miró con los ojos, sintió con el corazón y no le importó absolutamente más nada. Y después va a pasar que la mujer, ¿por qué también fue dominado por su corazón? La historia la voy a contar así medio rapidito. Hacen una fiesta donde se va a juntar con esta mujer, el casamiento sería, y él va a proponer un enigma a un grupo de varones que le habían asignado, 30 hombres que iban a estar con él. Él le va a proponer un enigma y si él ganaba, ellos le tenían que dar 30 mudas de ropa, y si él perdía, tenía que darle 30 mudas de ropa a los 30. La cuestión es que el enigma era en función de algo que él había hecho, que había matado a un león. En el león se había formado un panal de miel, de abejas con miel, y él propone el enigma. No tenían ni idea de qué hacía referencia, y le van a decir a la mujer: si Sansón no te declara cuál es el enigma, a vos y a tu familia los vamos a prender fuego. Y esta mujer va a insistir: Sansón, vos decís que me amás y no me declarás cuál es el enigma, cuál es el acertijo. Mudo. Sansón, dale, contame. Yo no se lo voy a decir a nadie. Otro día. Dale, Sansón. No me sale ese como las mujeres. Hay mujeres que son insistentes, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe a qué me refiero. La cuestión es que la palabra de Dios va a decir que durante 7 días le lloraba y le insistía a Sansón para que le declare el enigma. Dice: y se lo declaró, el versículo 17, porque le presionaba. Sentía una presión constante, día tras día, tras día, tras día, al punto de que Sansón dijo: bueno, ya está, basta, ahí te lo cuento. La mujer va, cuenta a los hombres le dan el enigma, y Sansón tiene que ir a un lugar, matar a 30 filisteos, ¿sí? Por eso digo que por más que Dios no aprobaba lo que Sansón hacía, lo utilizaba para el propósito que Dios quería, que era ir en contra del pueblo que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Sansón en su corazón decía: que esta mujer que me hace hacer esto, con bronca, enojado, desciende a Ascalón, mata a 30 hombres, y Dios desde el otro lado dice: no es lo que yo hubiese esperado de Sansón, pero me sirve. Me sirve. Y Sansón va, mata a 30 filisteos y trae las prendas, y dice la palabra de Dios que se va
enojado, se vuelve enojado. Lo vamos a ver en el otro punto. En el segundo punto, capítulo, ahí no lo anoté, pero el 16. Dice, fue Sansón a Gaza, hablando de dominado por su corazón. Fue Sansón a Gaza y vio a una mujer ramera y se llegó a ella. No llegó a ella para preguntarle dónde quedaba la panadería de la ciudad. ¿Sí? ¿Se entiende? Un eufemismo lo que usa la palabra de Dios. Se llegó a ella y vemos acá que también Sansón se va a mover por su corazón, por su gusto, por sus impulsos y no va a tener en cuenta lo que Dios quería. Allí se va a quedar a dormir y va a contar la palabra de Dios, lo vamos a ver también después, lo que hace a la mañana tempranito. Pero vemos otra vez un hombre dominado por su corazón. Y esto para que lo tengamos presente. No todo lo que está en tu corazón es lo que tenés que hacer. No todo lo que sentís en tu corazón lo tenés que hacer, porque a veces el corazón, como leíamos antes, es engañoso y perverso. Hay que buscar si eso que yo siento en mi corazón es lo que realmente Dios está esperando que yo haga. Y en el último punto de este primer punto, se enamoró de Dalila. Se va a enamorar de Dalila, dice después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y acá nuevamente va a pasar lo mismo. Se vinieron los jefes y le dijeron, nosotros te vamos a dar 1100 piezas de plata por cada uno de nosotros si nos declarás en qué consiste la fuerza de Sansón. Una vez lo calculé, esta vez no lo hice, pero es una bocha de plata. Es un montón de plata lo que le están ofreciendo a esta mujer para que declarase en qué consistía la fuerza. Y bueno, ahí entra Sansón en este juego peligroso que a veces jugamos, de coquetear con el pecado, coquetear con lo sensual, coquetear con aquello de que un día lo soportamos, 2 días lo soportamos, una semana la soportamos, pero en algún momento terminamos cayendo. Recordemos que nadie cae en pecado, no es que yo voy caminando y ¡plum! Caí en pecado. El pecado es un proceso, siempre el pecado es un proceso. Entonces hoy está todo bien, mañana está bien, pasado está un poquito no tan bien, y el proceso camina hasta que en un momento ya no tengo salida para atrás. Esta mujer Dalila va a decir, declárame en qué consiste tu gran fuerza. Y Sansón entra en este jueguito de si me ataren con cuerdas nuevas. Y Sansón los filisteos, las cuerdas nuevas como si fuesen hilo quemado, dice la palabra de Dios. Y si me ataran con mimbres verdes y lo ataba, Sansón los filisteos, venían como hilo quemado. Y Sansón dijo, esta viene fácil, esto viene divertido. Y le metía cualquier chamullo. Hasta que en un momento empezó a decir, no, si me ataran, si me hicieran trenzas con mi pelo, ya entró en terreno peligroso. Y el 15, versículo 15, 16, 15 va a decir, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Alguna vez te pasó que estuviste con una persona y te empezó a presionar y decirte, ¿realmente me amás? Si me amás, ¿por qué no haces esto? Si decís que me amás, ¿por qué no hacemos esto? Ojo, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque la insistencia, un día decimos que no, 2 días decimos que no, pero no sabemos hasta dónde vamos a resistir. Fíjense lo que dice el versículo 16. Presionándole ella cada día le presionaba, y esta es una frase que a mí la tengo marcada desde aquella época casi que soy chico. Su alma fue reducida a mortal angustia. Era tal la insistencia de esta mujer, era tal el jueguito que estaban haciendo, este jueguito de seducción, de contame, me amás, decime, hacé, que dice que el alma de Sansón fue reducido a mortal angustia. Llegó un punto de Sansón ya no respondía más. Su alma ya estaba abatida hasta lo más bajo que podía. Y quizás todavía estás a tiempo de salir de esa situación. Quizás estás en algo parecido.
Quizás estás en una relación que te están presionando o en una situación donde te están insistiendo, en una situación donde ya te estás sintiendo incómodo. No dejes que esa situación llegue al punto donde tu alma quede reducida a mortal angustia. Una angustia tal que no podés salir a flote. Y Sansón va a declarar y le va a descubrir todo el corazón a esta mujer. Si me cortaran el pelo, mi fuerza se me va. Le cortan el pelo, Sansón los filisteos sobre ti, y Sansón en su mente dijo, va a ser como las otras veces. Me voy a levantar, me voy a salvar y no va a pasar nada. Pero fue la última vez que pasó. Lo apresaron, le sacaron los ojos y lo metieron preso. Dice Eclesiastés 7:7, la opresión hace entontecer al más sabio. A veces quizás te crees que sos muy fuerte mentalmente, muy fuerte en las decisiones, pero hay situaciones donde aún el más sabio no sabe para dónde correr. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 7:7, la opresión hace entontecer al sabio. Entonces no entres en este juego, porque uno no sabe cómo va a responder en un momento de mucha presión. No entremos en este jueguito que entró Sansón dominado por su corazón. Ya vamos cerrando. El segundo, dominado por su carácter y sus emociones. Sansón fue un hombre impulsivo, iracundo, enojón, caprichoso, vengativo, y podríamos nombrar un montón de otros sentimientos que, como no los conozco, no los puedo poner. Pero con esto más o menos vamos a ejemplificar lo que Sansón hacía. Fíjense en el 14:3. 14:3 dice, tómame esta porque ella me agrada. Se manejó por sus emociones. ¿Le gustó? Listo, vamos, venga. ¿Me gustó? Se acabó. No consulto con Jehová, no me importa si no es del pueblo de Dios, no me importa nada. ¿Me gusta? La quiero. Punto. Se manejó por sus emociones. 14:19. Dice el 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando su despojo los dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Estaban en la fiesta, en el banquete, resuelven el acertijo, va, mata a los hombres, y dice que encendido en enojo se fue a la casa de su papá, se volvió, se estaba por casar, pero se volvió. Ahí quedó la mujer solita. El padre, pensando que Sansón ya la había despreciado, ¿qué hizo? Se la dio al amigo de Sansón. Y Sansón, cuando se le acabó el enojo, ¿sí? Como muchas veces conocemos casos, uno se enoja, se va y después solito se desenoja y vuelve, y dice que va a volver a buscar a su mujer. Claro, cuando vuelve a buscar a su mujer, el padre le dice, yo pensé que vos la habías despreciado, se la di a tu amigo. Y ahí se pudre todo. Dice, para que ya me perdí yo. Dice, se le fue el enojo y volvió a su mujer. Así que vemos que era una persona que se manejaba por esos impulsos de me enojo, me voy, me desenojo y vuelvo, me enojo y mato, me desenojo y estoy todo bien. Así se manejaba Sansón en su vida. El 15:3 y 4 dice que se va a enojar con su suegro por esto que le había hecho de entregar la mujer a su mejor amigo. Va a cazar 300 zorras. Dice que va a atar cola con cola. Imagínense el laburo que 300 zorras, le ató las colas y le puso una antorcha entre las colas. Prendió las antorchas y largó las zorras. ¿Qué creen que pasó? Cuando el fuego empezó a quemar, las zorras empezaron como no podían disparar, daban vuelta. Y se quemaron todos los campos de los filisteos. Por eso digo que en el enojo de Sansón, que seguramente no es lo que Dios esperaba, Dios utilizaba también esto para sus propósitos, porque en esto Dios estaba atacando al pueblo filisteos. Seguramente no era el método que Dios había pensado en cuanto a Sansón, pero Dios dijo, me sirve. No es lo que busco, pero me sirve
para el propósito que yo quiero, que es librar a mi pueblo de los enemigos. La cuestión es que se queman los campos, los del lugar se enteran, dice, ¿quién hizo esto? Fue Sansón porque el suegro entregó la esposa al amigo. ¿Qué hicieron? La mujer, ¿se acuerdan que al principio le dijeron, si vos no nos declarás cuál es el enigma, te vamos a quemar a vos, a tu papá y a tu familia? La cuestión es que los que se enteran de lo que había pasado, van, agarran a la mujer, al padre y los matan quemados. O sea que la mujer termina muriendo de la misma forma que había querido zafar en el principio. Matan a la familia y Sansón, en venganza por esto que habían hecho con la mujer y con su padre, fíjense el capítulo 15, versículos 6 al 8, quemaron a la mujer y a la familia y Sansón por venganza los hiere y mata. Dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque él quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tan. O sea, se enojó con el padre, con el suegro, matan al suegro, se enoja con el pueblo, mata a los del pueblo. Así se manejaba Sansón en esta ida y vuelta de emociones, de carácter y de hacer lo que le surgía a él en el momento. Fíjense que en ningún momento consultó a Dios, en ningún momento nombra a Jehová como diciendo, Jehová, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que vos querés. En ningún momento. Sansón siempre se manejó por sus propias decisiones y así va a terminar su vida, como lo vamos a ver en un segundito. 16:28, al final de su vida. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en el otro punto. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Muchos dicen que acá Sansón se arrepiente, pero fíjense que no. Dice, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de mis ojos. Sansón lo único que quería era tomar venganza de lo que los filisteos habían hecho con él. Era lo único que le importaba. Él era el ombligo de la situación, el ombligo de la historia, el ombligo del mundo. Jehová, me quitaron los ojos, dejá que me vengue. Esto no es arrepentimiento. Esto es venganza por lo que le habían hecho. ¿Y Dios qué dijo? Me sirve. Ahí tenés la fuerza. Ahora vamos a ver cómo termina la historia de Sansón. Un hombre dominado por su corazón, dominado por su carácter, dominado por sus emociones. Es algo que tenemos que aprender a también entregar a nuestro Señor. ¿Cómo sos con las emociones? ¿Cómo sos con tu carácter? No, yo soy así, yo soy enojón. Siempre me sale lo mismo porque es lo que me caracteriza. Yo soy calentón. No, yo respondo, yo digo lo que pienso. No importa. No importa, no es yo soy así. Es ¿cómo quiere Dios que seas? ¿Cómo quiere Dios que te conduzcas? ¿Cómo quiere Dios que decidas? Porque la Biblia nos dice que el carácter tiene que ser semejante al carácter de nuestro Señor Jesucristo. No es yo soy así. Porque yo soy así, pero yo tengo que asemejarme a Cristo Jesús. Y eso me lo pide a mí y eso te lo pide a vos. Cada uno de nosotros debemos ser como Cristo Jesús. Y último punto, dominado por su pecado. Dice en Números 32:23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En algún momento, vengo bien, en algún momento tu pecado te va a alcanzar. En algún momento tu pecado va a llegar y va a caer sobre tu vida. A veces pecamos y como no nos cae ningún rayo del cielo y decimos, bueno, no fue tan grave. Y damos otro pasito más. Y como no cae un rayo del cielo o no nos tropezamos como para que nos demos cuenta, vamos avanzando en nuestro pecado. Pero dice la palabra de Dios que en un momento ese pecado que cometemos nos va a alcanzar. Si no nos arrepentimos a tiempo y le confesamos delante de Dios nuestro pecado,
en algún momento nos va a alcanzar. Y va a ser no es que Dios se va a enojar con nosotros, y es la consecuencia de haber tomado malas decisiones. Es la consecuencia de haberme alejado de Dios. Es la consecuencia de haber dejado a Dios un costado y haberle dicho a Dios, ¿podés correr la mano? ¿Te podés correr un poquito? Y Dios dice, mirá que si me corro, viene el enemigo. Dios, déjame que yo me encargo. Y Dios corre su mano y mi pecado me alcanza y me termina matando. Capítulo 16, verso 20. Cuando le cortan el pelo y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, denme un segundito, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jehová ya no lo estaba utilizando más. Jehová dijo, Sansón, hasta acá. Este es el punto final de este momento de la historia. Y Sansón dijo, bueno, ahora me levanto, me suelto y seguimos con el jueguito sensual con Dalila. Pero Sansón no se dio cuenta de que había estado jugando con Dios. Estuvo jugando con el pacto que Dios había hecho con él, que era este pacto nazareo, donde no podía cortar su cabeza, no podía tomar vino, no podía hacer fiestas, no podía hacer un montón de cosas que Sansón una y otra vez hizo, jugando y no tomando en cuenta lo que Dios le había dado. Lo toman, ¿sí? Le sacan los ojos, como dijimos antes, y lo meten preso. El versículo 25... Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, el pueblo se había juntado a hacer fiesta, los filisteos se habían juntado a hacer una fiesta a su Dios, eran un montón de personas, el lugar tenía una planta alta que había más de 3.000 personas, más todos los que estaban abajo, y estaban todos ahí, todos emborrachándose, todos contentos, todos felices, diciendo, hemos atrapado al siervo de Jehová, el que venía a destruirnos está con nosotros, Dios no tiene poder, Dios no tiene nada que hacer con nosotros. Dice el 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Esto es lo que causa el pecado en tu vida y en mi vida. El enemigo, ¿sabes qué hace? Se divierte. El enemigo se ríe. El enemigo te utiliza para divertirse. Cuando vos entregás tu vida al pecado y no te arrepentís y no decís, Dios, la pifié, te pido perdón, me arrepiento, acá está mi vida otra vez, yo sé que me perdonás. Si no haces eso, tu pecado está con vos, te va a alcanzar y el enemigo se va a burlar de tu vida y de tu situación. Sansón fue el juguete con el que se divirtió el pueblo en esa fiesta. Fue el juguete del momento. Traigan a Sansón para que nos divierta. Era ciego, yo qué sé, capaz le tocaban con un palo y Sansón se daba vuelta y después venía otro y le daba una cachetada y los otros se mataban de la risa. Y Sansón va a hacer esto que leíamos antes, va a pedir a Dios una vez más que le dé fuerza y él va a decir, para vengarme de mis ojos. Sansón podría haber dicho, Dios, me equivoqué toda la vida, Dios, hice siempre lo que quise, me arrepiento, te pido perdón, dame una vez más fuerzas para que en tu nombre pueda hacer lo que vos tenías pensado para mí. Nunca lo hizo. No obstante, Dios le va a dar la fuerza porque va a servir para los propósitos que él tenía. Pero dice el versículo 30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó, él lo habían puesto entre medio de las dos columnas principales, apoyó una mano en cada una de las columnas y con la fuerza que Dios le dio una vez más va a empujar las columnas y todo el templo se va a derrumbar. Dice la Biblia que mató más filisteos en ese momento, en su muerte, que en el resto de creo que fueron 20 años que Sansón estuvo como juez de Israel. Y dice, y muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa
sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida, y descendieron los hermanos y buscaron a Sansón. Por eso cuando arrancaba decía que la historia de Sansón es una historia rara, porque a veces uno dice, bueno, es un juez de Israel, es un hombre de Dios, es un hombre capacitado. Dios le dio la capacidad de tener una fuerza totalmente sobrehumana. No lo dije, pero en el 16:3, cuando se encuentra con la ramera, que lo quieren atrapar, dijeron, bueno, hagamos silencio, a la mañana lo atrapamos, y era una ciudad amurallada, y lo matamos. Dice que va a tomar las puertas de la ciudad con los... ahí está. Y dice que lo va a llevar a sus hombros. No era una puerta Oblak de doble chapa como la que vos tenés en tu casa, en la puerta de tu casa, que esa vos la carga al hombro y la podés llevar. Eran las puertas de la ciudad. No sé cuánto pesaban, pero miles de kilos calculó. El tipo se la llevó al hombro 60 kilómetros y la dejó en la cumbre del monte. Esa es la fuerza que Dios le había dado para que él pudiera dominar a los filisteos. Pero él solamente lo usaba porque se enojó, porque le pintó, así se dice, le pintó, cargó las puertitas y se las llevó, y ahí las dejó, mostrando solamente su fuerza. La cuestión es que su pecado lo terminó alcanzando. Sansón terminó su vida de la peor manera, muriendo junto con el enemigo. Seguramente pudiendo haber hecho una obra mucho más espectacular, en el nombre de Dios, acaudillando a su pueblo, el pueblo quizás aclamando por Sansón, viva Sansón. Ni siquiera el pueblo lo quería, en un momento lo tienen que entregar a Sansón. Ni los mismos hermanos judíos lo querían. Cuando él estaba en la cueva lo fueron a buscar para entregarlo. La cuestión es que aún en medio de todo este desorden, Dios lo utilizó para el propósito que él necesitaba, que era librar al pueblo de Israel. Y solamente para terminar, decir algunas cosas. Sansón es el ejemplo que no tenemos que seguir. Si sentís que tus decisiones solamente pasan por tu corazón y no pasan por pedirle a Dios que te ayude a saber qué es lo que quiere para tu vida, empezá a cambiar. Empezá a orar a Dios y empezá a pedirle a Dios que te muestre cuál es su voluntad para tu vida y no lo que vos sentís en tu corazón. Si sentís que sos una persona muy emocional, donde tu corazón dicta lo que tenés que hacer, no, pues yo siento que tengo que hacer esto, no, tranquilo, porque las emociones a veces nos traicionan, el carácter nos traiciona. Empecemos a conocer cómo es el carácter de Cristo y tratemos de ajustar nuestro carácter al carácter de Cristo. Él era manso, él era humilde, era una persona que hablaba con la gente, una persona que amaba, una persona que tenía paciencia, una persona que no explotaba en la primera. Cuando tenía que responder, respondía, pero lo hacía bien. Cuando tenía que callar, callaba. Aprendamos cómo es el Señor y ajustemos nuestro carácter al carácter de Cristo. Si en tu vida hay pecado, lo tenés que confesar. Confesá tu pecado. Lo que decía al principio, si uno va arrepentido, Dios siempre perdona. Dios siempre perdona a aquellos que van a Él arrepentidos. Pero si no te arrepentís, no hay posibilidad de perdón, porque es la única condición que pide Dios, que estés arrepentido de tu pecado. ¿Hay algo que tenés que confesar? Confesáselo a Él. ¿Hay algo que tenés que dejar? Déjalo a sus pies y decirle, Dios, acá está mi vida, te la entrego toda a vos. No sea que tu pecado te alcance y te mate. No sea que tu pecado te alcance y te mate. Y solamente como una mención, porque fue una duda que tuve, porque vos decís, al final, todo lo que dijimos, pero Sansón aparece en otro pasaje de la Biblia y vos decís, ¿qué está pasando acá? Porque aparece en un pasaje de Hebreos, capítulo 11, donde se denomina la galería de la fe, y vos decís, pará. Acabé de decir que Sansón es un desastre, pero aparece en Hebreos 11, hablando de que es un hombre de fe, y me hizo vuelta en la cabeza. Y bueno, traté de investigar. La cuestión es que el escritor de Hebreos, lo que va a mostrar en el capítulo 11, es que hubo fe en todas las épocas de la historia. No está puntualizando
en los personajes. En algunos hace más énfasis, con el caso de Abraham y en algún otro. Pero lo que está mostrando el escritor es que en todo momento de la historia hubo fe en la tierra. Siempre. Y va a hacer grupos, hay por lo menos 5 grupos. Va a nombrar a Abel, a Enoc y a Noé, mostrando la época prediluviana, ¿sí? Mostrando que había fe antes del diluvio. Va a hablar de Abraham, Sara, Isaac y Jacob y José, mostrando la época de los patriarcas, donde había fe en el momento o en la época de los patriarcas. Va a hablar de Moisés y de Rahab. Podría en ese momento podría haber puesto a Josué, a un montón de personajes, puso a Moisés y a Rahab en la época del exilio y la conquista. Y ahora viene la época de los jueces y va a hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Voy a decir, bueno, lo que está mostrando es que en la época de los jueces había fe. No estás puntualizando en el personaje, no está puntualizando que Sansón era un hombre de fe. Nunca fue un hombre de fe Sansón. Fue un chiquero, un desastre. Pero está mostrando el escritor de Hebreos que en la época de los jueces había fe en la tierra. Y va a terminar con la época de Samuel, David, los profetas, mostrando la época de los reyes. Lo que está mostrando es que en toda la historia hubo fe sobre la tierra. Por eso es la galería de la fe y muestra la fe en toda la historia hasta ese momento, y que en todo momento hubo fe en la tierra. No era algo puntual de un momento, sino que siempre hubo fe en la tierra. Y ahí es donde dije, bueno, cierra. Si no, decir en qué momento muestra fe Sansón en su vida. Así que esto era como para cerrar, porque seguramente hoy me lo preguntaron. Ahí estuvimos hablando un rato con el Facu. Me dice, ¿va a explicar lo de Hebreo? Algo voy a decir, le dije. Así que ya lo dije. Pero que Dios nos ayude a poder tomar de todo esto que dije y que el Señor quiere decir para apropiarnos en cada una de nosotros. No te dejes dominar. No te dejes dominar por ninguna cosa. Que solamente sea Dios, que sea Cristo y que sea su Santo Espíritu el que domine tu vida, tu corazón y tus decisiones. Y si, repito lo que dije al principio, si Cristo todavía no es tu Señor, esto es imposible. Si Cristo todavía no está gobernando tu vida, no hay forma. Así que entregale tu vida a Cristo Jesús para que Él pueda tomar control total de toda tu vida, tu corazón, tus decisiones y poder entregarle tu pecado para que Él se haga cargo porque Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Oramos. Padre amado, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos agradecerte porque sos un Dios que nos habla. Sos un Dios que nos muestra en tu palabra ejemplos que a veces nos cuesta comprenderlos, pero vos nos dejás tanto los buenos ejemplos como los malos ejemplos para que nos sepamos conducir en esta vida. Queremos agradecerte porque sos un Dios de amor, agradecerte porque sos un Dios de compasión, sos un Dios que no es que castiga, no es que nos entrega, sino que sos un Dios que entregó a Cristo Jesús en la cruz para morir por el hombre, a morir por cada uno de nosotros para que al arrepentirnos de nuestros pecados podamos tener vida, vida eterna y vida abundante. Queremos pedirte por la iglesia, queremos pedirte por esta congregación, por cada uno de los que hoy estamos presentes, para que vos nos estés hablando de manera particular a cada uno. Si hay que entregar algún pecado, que vos nos ayudes a arrepentirnos y a poder confesar para poder nuevamente tener la vida eterna en Cristo. Queremos alabarte, queremos adorarte, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.